Continuamos con la adoración al Señor y compartiendo esta reflexión sobre el espíritu de las lágrimas. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 15, desde el versículo 1. Dice: respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde necedad. En todo lugar los ojos de Yahvé observan a malos y buenos. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. El tonto desprecia la corrección paterna, el sensato acepta las advertencias. En la casa del justo abunda la riqueza, las rentas del malvado son inestables. Los labios del sabio aventan saber, no es así el corazón de los necios. Yahvé aborrece el sacrificio del malvado, la oración del honrado alcanza su favor. Yahvé aborrece la conducta del malvado y ama a quien busca la justicia. El que abandona su senda sufrirá escarmiento, el que odie la corrección morirá. Yahvé vigila abismo y perdición, cuanto más el corazón humano. Palabra de Dios. Conocemos bien las lágrimas, porque todos las hemos derramado. Y es más, nacemos llorando y muchísimos mueren llorando. Y la vida pues se conoce como un mar de lágrimas en términos, especialmente en nuestras devociones encontramos muchísimos pasajes en el que se habla del valle de lágrimas, porque la vida pues es una prueba y es un destierro, y a pesar de que el ser humano se puede adaptar a todo, por terrible que sea, sin embargo podemos aceptar de que la vida es un valle de lágrimas. Hay muchas formas de entretener el valle de lágrimas, porque nosotros vamos aprendiendo a vivir en él. Ustedes ven, por ejemplo, los prisioneros en el holocausto de los nazis y leen pasajes en que la gente aprendió a vivir en los horrores que vivían en esas prisiones. Y en medio de todas las lágrimas ellos tenían una vida, hicieron una vida en medio de eso. Y eso le sucede a uno cuando vive situaciones demasiado difíciles en la vida, aprende a vivir eso. Entonces, sucede que las lágrimas brotan del corazón, son un lenguaje, es una expresión muy humana, y hay lágrimas de amor, hay lágrimas de rabia, hay lágrimas de emociones de diferentes niveles, hay muchas lágrimas. Pero el verdadero espíritu de las lágrimas es el amor, el verdadero espíritu que hay en las lágrimas. Pero como nosotros somos seres que estamos hechos de dos naturalezas, por culpa del pecado original, tenemos el bien y el mal que corre por dentro de nuestra sangre. Por eso debemos entender que también hay lágrimas malas. Hay lágrimas que tienen un espíritu malo. Por esa razón encontramos que muchas personas aprenden a manipular con las lágrimas. Sabemos que a veces hasta los niños aprenden a hacer eso. Y es muy humano utilizar todas las herramientas emocionales que tenemos para conseguir ventajas. Y eso
se aprende instintivamente desde la niñez. El hombre maneja sus emociones a su favor cuando le conviene. Y una de las emociones más particulares que se convierten en herramienta son las lágrimas. Por eso a veces en los dichos populares dice: no creas en promesa de borracho ni en lágrimas de mujer. Son dichos populares. Eso se aplica también a los hombres. Hay hombres que lloran cuando les conviene y hay hombres y mujeres que lloran porque son lágrimas santas, porque son lágrimas derramadas desde el alma. Pero la lágrima es algo misterioso. Sabemos, hay personas que no pueden llorar. En las culturas nuestras, que son culturas conocidas como culturas machistas, el hombre no está supuesto a llorar. Y de vez en cuando se encuentran hombres llorones, pero no es muy común. El hombre que se hace hombre en esta cultura no está autorizado a llorar, porque entonces se considera débil, se considera extraño, sospechoso, por muchas razones, pero no es algo que se acepte en una cultura como esta. Hay culturas como los árabes, por ejemplo, tampoco el hombre se puede atrever a llorar. En cambio hay otras culturas donde el hombre llora. En el judaísmo las lágrimas son muy comunes, porque hay una expresión de lágrimas religiosa. También lo hay en Oriente, en el hinduismo, en el budismo, en algunos ismos del Oriente. Las lágrimas también forman parte de una expresión religiosa. Y en nuestra cultura católica y también en nuestra espiritualidad hay algo que se conoce como el don de lágrimas. El don de lágrimas es espiritual, porque hay personas que por medio de las lágrimas se sanan el alma. Hay enfermedades espirituales que se adquieren por emociones trascendentales de la vida, como situaciones graves que puede vivir una persona, emocionales, como la ruptura de una relación, un divorcio, por ejemplo, puede producir muchas lágrimas malas y buenas. Y todo esto puede llegar a causar una enfermedad espiritual, causada por las emociones. ¿Y cómo se conoce como enfermedad espiritual? Porque ya hay opresiones o obsesiones, ahogamientos intensos en el alma, un corazón ahogado completamente. Y de repente las lágrimas pueden llegar a sanar esa enfermedad espiritual. Se conocería como un desahogo, pero es mucho más que eso. Porque hay personas que se desahogan llorando. Porque las lágrimas desahogan cuando tienen un curso natural, no cuando son provocadas. Porque las lágrimas provocadas son lágrimas manipuladoras, son lágrimas malas, ¿no? Y esas enferman a la persona que las produce, porque la enferman del alma y le dañan el corazón, que se lo endurecen. Las lágrimas que son provocadas para manipular endurecen el corazón. Una persona que se acostumbra a manipular con las lágrimas termina con un corazón de piedra. O sea que las lágrimas tienen una relación directa con el alma y se brotan del corazón. Estas son las lágrimas que tienen el espíritu del amor. Pero las lágrimas que brotan de emociones simplemente carnales y que son las que se usan para manipular, para hacer maldades, para vengarse, para sembrar pánico en otras personas, para quién sabe cuántas cosas malas se pueden hacer con las lágrimas. Ustedes han visto estafadores pordioseros en la calle que usan las lágrimas para pedir limosna y las usan con una facilidad increíble. Y entonces nos damos cuenta de que hay algo
muy increíblemente misterioso relacionado con las lágrimas, y es que son una economía. Las lágrimas no se pueden desperdiciar porque cuestan. Las lágrimas están anotadas, pertenecen al libro de la vida porque son sagradas. Uno no puede derramar lágrimas en vano. Eso es un crimen espiritual y por eso hay que tener mucho cuidado con las lágrimas. ¿Cuántas personas necesitan llorar y no pueden? Hay algunas que no pueden llorar porque ya se gastaron las lágrimas mal gastadas. Y cuando realmente llegó el momento de necesitarlas, no las tienen. No brotan. Están ya en bancarrota. No pueden llorar. Y hay que tener en cuenta que esas lágrimas eran necesarias para cuando eran necesarias. Por eso no se pueden malgastar. Entonces es muy peligroso utilizarlas cuando no se deben. Es como un banco, y tenemos un banco de lágrimas con el cual vivimos la vida que nos toca vivir. Y la gente no le pone cuidado a eso. Obviamente que el lenguaje que yo estoy usando es obviamente un lenguaje espiritual. Esto nunca lo oirá usted de un psicólogo o un psiquiatra, o no lo oirá en ningún tratado científico, ni en ninguna técnica de control mental. Ni siquiera ellos usan las lágrimas, que utilizan hasta el color de la piel. Pero espiritualmente sí se conocen las lágrimas como una fuerza importante. Ustedes se dan cuenta lo importante que son las lágrimas. ¿Cuántos de nosotros en muchas circunstancias de la vida hemos sido afectados por las lágrimas de otro, y también hemos afectado a otros con nuestras lágrimas? Las lágrimas afectan más que las palabras. Por eso hay que llorar a tiempo, y hay que llorar por las razones correctas, porque de lo contrario estamos entrando en un territorio muy peligroso, que como la lágrima está conectada al corazón, entonces una lágrima que está derramada en una forma incorrecta hiere el corazón, le hace daño al corazón, y eso tiene trascendencias. Por eso es importante entender que si uno ha utilizado las lágrimas para hacer daño, yo estoy casi seguro que no han confesado eso, y les recomiendo que lo confiesen para que se sanen, para que Dios les dé la oportunidad de sanar el corazón, porque de pronto tienen el lagrimal en crisis, y esto es peligroso, porque hay dos tipos de crisis del lagrimal: uno que ya no brota lágrimas, otro que las brota sin control. Y esto es también algo peligroso. Y entonces, teniendo en cuenta de que las lágrimas son más importantes de lo que creemos, y que las hemos utilizado ligeramente, y que algunos prácticamente no las tenemos, ¿no? Y que nos cuesta llorar, y si es que logramos llorar, por eso hablaba y exponía la cultura nuestra, en la cual, por ejemplo, los hombres no estamos supuestos a llorar, y lloramos de pronto en un funeral. Son lugares apropiados para llorar, cualquiera. Entonces no es raro en un funeral ver un hombre llorando, sin embargo que no llore mucho, ¿no? Sí. Y así es como nos damos cuenta también que las culturas atrofian la gente si se meten con el espíritu, porque la cultura pues envuelve muchas áreas del ser humano, pero cuando la cultura toca el espíritu del hombre, le hace daño. Y si el hombre no es espiritual, pues tiene problemas graves espirituales, y no sabe que es la misma cultura en la que vive. Por esa razón, el crecimiento espiritual nos enseña cómo discernir primero la base en donde hemos nacido y lo que nos rodea, nuestra idiosincrasia, la cultura, todo lo que nos influencia. Eso hay que discernirlo con cuidado, porque son cosas naturales
carnales, con bases animales y son costumbres muy humanas que no necesariamente tienen nada que ver con el espíritu y que por el contrario pueden hacerle daño al corazón. Entonces uno tiene que crecer por encima de su cultura. Eso no quiere decir que uno va a despreciar su cultura, ignorarla o considerarla algo malo. No, pero uno tiene que crecer por encima de su cultura. O sea, la cultura no puede ser una parte imperante en el carácter de la persona, en su psicología. La cultura es simplemente un evento humano que uno vive, en el que crece, pero no puede gobernarle a uno ni los instintos, ni los sentidos, ni la razón. Porque entonces, si usted no puede llorar porque en su cultura no está supuesto a llorar, tiene un problema. Porque está tajando una fuerza que usted no debía reprimir. Entonces, en los hombres de nuestra cultura hay muchos fenómenos causados por por no poder llorar. Hay violencia, ese machismo se refleja en muchas cosas malas. Y por eso el hombre en nuestra cultura que no es espiritual tiene muchos problemas. Con mucha facilidad tiene un corazón de piedra, para empezar. Entonces, una de las oraciones importantes que debemos hacer todos nosotros es primero que el Señor nos ayude a limpiar nuestras lágrimas y toda la economía de nuestras lágrimas, para que cualquier cosa que hayamos hecho mal hecha con las lágrimas nos podamos redimir, podamos reparar y podamos entrar en conciencia de eso. Por eso es importante confesarlas si es que uno ha hecho eso. Si usted considera que sus lágrimas se han prestado para hacer cosas malas, incluso no estoy hablando desde antes de tener uso de razón, porque los niños manipulan mucho con las lágrimas, pero si no tiene el uso de razón, lo están haciendo por instinto animal, ¿no? Pero cuando una persona ya tiene el uso de razón, como nosotros ya hemos recibido la primera comunión, ya nos confesamos, ahí sí ya esas lágrimas no son una expresión simplemente animal, carnal, esas ya son unas expresiones con intenciones que pueden envolver el pecado, pero como esta catequesis no es común, pues el hombre no ha considerado nunca las lágrimas como un pecado. Pero la realidad es que no es para que nosotros consideremos esto como un escrúpulo, el hecho de que descubramos que las lágrimas son un potencial para bien o para mal, un instrumento, pero que brota de nosotros. Entonces, al tener conocimiento profundo sobre esto, se convierte en un área que tenemos que administrar con Dios, o sea, con conciencia. Y esa conciencia nos puede llevar a una confesión, y eso sería importante hacerlo, porque usted le da salud a su alma y sobre todo a su corazón. Porque nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, navegamos este destierro con el corazón. Ese es el timón de este destierro. Nosotros navegamos con el corazón. Por eso los sabios de nuestra fe cristiana, inclusive el judaísmo, en los libros sapienciales lo apreciamos en varias áreas y pasajes, que uno debe confiar su corazón, pero está hablando de una persona que esté en gracia de Dios. Cuando uno está en gracia de Dios, el corazón es el timón, el corazón habla, el corazón estás intuyendo todo, está pensando en todo, sí, conoce todo y puede uno dictarle todo con conciencia. Y si uno aprende a confiar en su corazón, el corazón no se equivoca cuando está en paz con Dios. Y por eso un corazón que camina con Dios jamás malgasta sus lágrimas y tampoco está escaso en lágrimas. Esas lágrimas brotarán cuando sea necesario.
Eh, Hay veces que una persona se acuerda de algo doloroso de la vida o algo que le causó una emoción muy buena, muy grande, y aparecen las lágrimas sin ningún esfuerzo, porque es una unión entre el corazón, los pensamientos, las emociones, y se convierte en una lágrima. Es un lenguaje extraordinariamente precioso cuando vienen del amor de Dios. Son limpias. Y seguramente que ustedes todos han vivido un momento, ya sea por otra persona o por ustedes mismos, de unas lágrimas limpias. Que esas lágrimas son hermosas y sanan, son saludables. Y también seguramente han vivido lágrimas malas, que son muchas, producidas por emociones malas, por intenciones malas, por razones malas. Y esa economía hay que vigilarla. Seguramente que de esto no se habla mucho, pero es algo que si el Espíritu Santo nos lo trae aquí esta noche y estamos hablando de eso, pues es una responsabilidad más que tenemos, porque lo que sucede cuando nosotros nos abrimos a que el Espíritu nos hable y tenemos actividades como esta de esta noche, nos hacemos responsables de lo que estamos aprendiendo, porque ya lo aprendimos y eso no se puede borrar. En una oportunidad estaba hablando yo con un sacerdote muy anciano y era conocido como un sacerdote muy sabio, y entonces hablando con él yo le dije: Padre, usted, ¿cuál sería el mejor consejo que me podría dar? Y me dijo que no busques aprender cosas que no vas a practicar. Dice, porque si aprendes cosas, él se estaba refiriendo a las cosas de Dios, obviamente, ¿no? Dice, si tú le abres los oídos a la sabiduría, pues tienes la responsabilidad de vivirla, porque de lo contrario, no andes buscando sabiduría si la estás buscando para entretenerte. No conviertas tu vida en el Areópago. Y esto es increíble porque precisamente usted encuentra cantidades de católicos de congreso en congreso, de retiro en retiro, de charla en charla. Y fácilmente ese es el Areópago de sus vidas. Ese teatro griego al que se van siempre a escuchar novedades. Y es una cultura, una costumbre, como un deporte casi. Y nada de eso importa, nada. Porque nada de eso se hace para cambiar, ni para santificarse, ni para crecer en ninguna forma. Continúa la persona siendo la misma y hasta peor. Y con toda esa información, con todo eso que ha recibido, y eso queda anotado en contra nuestra, en el libro de nuestra vida queda en contra nuestra, porque la sabiduría de Dios no es simplemente una cultura, no es simplemente un enriquecimiento intelectual, no es un entretenimiento del hombre, sino que es una responsabilidad para que adquiera un crecimiento y una conciencia que los lleven por este mundo con el amor de Dios y que deje de ser un animal simplemente racional y pueda elevarse al Espíritu. Por esa razón el Espíritu Santo nos abre tantas puertas y nos enseña tantas cosas. Entonces hay que tener claro de que todo lo que aprendemos de Dios, la sabiduría que Dios nos provee, en cualquier forma que sea, es nuestra responsabilidad ya. Porque ya lo tenemos, ya lo sabemos, ya lo escuchamos, ya lo entendimos. Ahora hay que aplicarlo. Porque de lo contrario, eso ya es un número que va en contra de nosotros. Porque no se puede hacer eso. Entonces, esto tiene una relación directa con lo que estoy hablando sobre las lágrimas. Si uno sabe que las lágrimas son una expresión directa del alma y que afectan el corazón, tanto de uno como del otro, como de las personas que están expuestas a nuestras lágrimas, entonces uno ya conoce, ya sabe lo que es y de qué están hechas las lágrimas.
Porque uno podría decir, las lágrimas están hechas de emociones. Y seguramente que un psicólogo podría decir eso. Pero yo creo que aquí estamos hablando de espíritu y las lágrimas traen espíritu. Y lo que hay que saber es qué espíritu lleva esa lágrima. Y ahí es donde viene el discernimiento. Porque no puede uno permitir malgastar las lágrimas, que quiere decir usarlas para mal. Porque des en cuenta todo lo que puede hacer una lágrima. Mucho. Puede hacer muchas cosas. El Señor nos da a nosotros la oportunidad de vigilar todo lo que nos ha dado. Nuestra existencia humana es tan extraordinaria que nosotros no alcanzamos a descubrir lo mínimo antes de morir. Si descubriéramos siquiera lo mínimo, estaríamos volando ya, porque somos tan ricos. Esta creación que está envuelta en nuestra criatura humana es tan increíblemente rica que no alcanzamos a descubrirla. Y es un desperdicio, porque es una gracia descubrir más de nosotros, de la vida. Es una gracia de Dios. Pero es algo que tenemos que crecer hacia eso, porque precisamente la sabiduría nos permite compenetrarnos más con el misterio de la creación y con el misterio nuestro como criaturas. Y es extraordinario el tesoro tan grande que somos nosotros. Pónganse a pensar, ya que abrimos esa puerta de las lágrimas, si ustedes continúan caminando por ahí con esto de las lágrimas, se van a encontrar con un universo que no conocían y con algo muy precioso y poderoso, y también con una responsabilidad que no conocían, que no habían asumido y que se necesita administrar bien, y que se necesita, mientras estamos todavía acá, organizarla a tiempo para que esto no sea algo que carguemos de la otra vida. Es mejor desde ahora organizar bien todo ese banco de lágrimas, a ver qué es lo que pasa con él, cómo lo hemos manejado, qué está pasando con él. Y es importante hacerlo. Nosotros que como hombres nacimos en esta cultura, tenemos una responsabilidad de abrirnos a las lágrimas y pedirle a Dios el don de lágrimas para que por encima de esta cultura machista que nos prohíbe llorar, podamos crecer espiritualmente a un nivel que las lágrimas puedan brotar. No para convertirnos en un hombre llorón, sino para convertirnos en un hombre que tiene don de lágrimas, que es diferente. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. En nuestra cultura la mujer está sujeta a ser muy llorona, ¿sí? Es algo que se acepta en la cultura como algo extraordinariamente natural, que la mujer llora mucho o llora por todo, ¿no? Es normal y nunca se verá mal y es aceptado y es la mujer y ellas lloran y son lloronas y así es la cultura, pero no es verdad. No es verdad, las lágrimas no pueden tener ese tipo de desorden. Es decir, la mujer obviamente tiene una sensibilidad diferente al hombre y con toda seguridad que el banco de lágrimas de una mujer es muy diferente al del hombre. Pero al mismo tiempo no podemos decir que las mujeres lloran por todo, porque eso ya es una cultura, eso no tiene, es lo mismo que el hombre no llora, ¿no? Es igual, la mujer llora por todo, el hombre no llora. Dos vicios, ¿no? Y esto todo hay que superarlo, hay que cambiarlo, hay que administrarlo, hay que darle un sentido, un orden, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Esas cosas nos atrofian el crecimiento espiritual, nos los atrofian, porque a veces las lágrimas detienen el curso de su corazón, porque usted está acostumbrado a tapar todo con esas lágrimas, a cubrirse con ellas, a escaparse con ellas, a quién sabe qué hacer con ellas. Y por lo tanto se atrofia con eso y daña el corazón, porque no se debe utilizar en esa forma. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer de el Salmo 106, Confesión Nacional.
Aleluya. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahvé o proclamará toda su alabanza? Dichosos los que guardan el derecho, los que practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Yahvé, hazlo por amor a tu pueblo. Ven a ofrecerme tu ayuda. Para que vea la dicha de tus elegidos, me alegre con la alegría de tu pueblo y me felicite con tu heredad. Hemos fallado igual que nuestros padres, hemos cometido injusticias e iniquidades. Nuestros padres, estando en Egipto, no comprendieron tus prodigios. No se acordaron de tu gran misericordia, se rebelaron contra el Altísimo junto al mar de Sof. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para dar a conocer así su poderío. Increpó al mar de Suf y se secó. Las olas eran un páramo a su paso. Los salvó de la mano del adversario, de la mano del enemigo los libró. El agua anegó a sus adversarios, ni uno solo de entre ellos quedó. Entonces creyeron en sus palabras y entonaron todo su alabanza. Más pronto se olvidaron de sus obras, no tuvieron en cuenta sus propósitos. En el desierto ardían de avidez, a Dios tentaban en la estepa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por el espíritu de las lágrimas y le pedimos que nos sane y que nos dé la sabiduría para comprender este tesoro tan inmenso que son las lágrimas. Amén. Amén.